Bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar en donde estén viendo este pequeño video sobre aspectos básicos de adjudicación a nivel general. Mi nombre es Cristian Jorquera y en esta oportunidad vamos a repasar una serie de elementos relevantes dentro de lo que corresponde al ítem de adjudicación, especialmente para aquellos jueces que no tienen una experiencia en cuanto al formato de parlamentario británico, pero sin embargo, sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona que desee justamente analizar los diferentes criterios, los diferentes parámetros de cómo ir ordenando un poco el debate en términos de adjudicación, por supuesto que son bienvenidos de poder ver este pequeño tutorial. Vamos a separar justamente esta pequeña instancia en tres ítems principales. El primero de ellos, antes del debate, ver todos los elementos antes del debate. En segunda instancia, los puntos principales durante el debate. Y tercero, posterior al debate, generando justamente para el final algunos pequeños comentarios como recomendación final. Bien, pero bien, vamos a partir. En general, hay que recordar, y ya han visto, me imagino, en los anteriores tutoriales, que el debate es un elemento subjetivo, ya un elemento que no hay una forma específica para poder desarrollarlo, no hay una forma real ni puntual para poder justamente ejecutarlo. Comprendiendo aquello, es evidente que de la misma manera tampoco hay una forma específica, no hay una fórmula mágica, por así decirlo, como para poder adjudicar. No hay tampoco puntos específicos que nos señalen de qué manera, por ejemplo, llegar a algún acuerdo al final de algún debate. Pero sí hay justamente diferentes orientaciones, diferentes maneras en la cual podemos ir viendo cómo poder desarrollar esta tarea que corresponde a ser juez, ya sea como juez panelista o juez principal, ambos con sus particularidades propias. Comenzando respecto al ítem de antes del debate, hay diferentes circunstancias que tenemos que tener listas o más o menos preparadas antes de que comience el debate propiamente tal. En primer lugar, tenemos que analizar lo más básico, que es la preparación de la sala, ¿ya? Analizar justamente que estén los puestos correspondientes, ojalá en un modo confrontación, es decir, dos bancadas a un lado, dos bancadas al otro, que estén justamente una mesa del jurado donde hay una visualización correcta del debate, de los oradores que van a debatir propiamente tal, de esa manera, justamente, y también viendo no solamente lo relativo a la sala, sino también a los materiales propios y a la documentación propia que requiere un juez. Ya, por ejemplo, las planillas de evaluación, las hojas en las cuales nosotros vayamos a escribir y a realizar el análisis del debate, lápices y todo material anexo que podría sernos útil. Por ejemplo, un cronómetro, naturalmente, para poder llevar el tiempo correcto respecto al debate, o algún cronómetro digital, ya sea el teléfono, qué sé yo, pero tener justamente preparado si es que por X razón no existiese por parte de la organización. Asimismo, destacadores, por ejemplo, y todo elemento que nosotros consideremos que nos va a ser útil al momento de desarrollar el debate propiamente tal. Habiendo justamente analizado que están los materiales correspondientes para que el debate pueda realizarse, hay que analizar justamente también qué es lo que ocurre antes respecto a la conversación, por ejemplo, que siempre se recomienda que tengan con los otros jueces. Muchas veces va a tocar que les va a tocar compartir panel con jueces de diferentes nacionalidades, con jueces de diferentes escuelas de debate, por ejemplo, y siempre es bueno conversar un poco en general, conocerse y analizar un poco justamente cuáles son las visiones que se tiene del debate para poder ir viendo de qué manera se va a desenvolver la adjudicación durante este presente debate. ¿Ya? Asimismo, luego hay que siempre tener claro, ojalá, el tiempo que se está llevando en cuanto a la preparación de los equipos. A un momento cuando se anuncia la moción, aun cuando siempre después todos más o menos van viendo el momento en que tienen que entrar a la sala, siempre hay gente, hay voluntarios, hay gente que está realizando ese tipo de trabajo, nunca está de más, como juez, tener justamente claridad de cuánto tiempo va, cuánto tiempo de preparación llevan los equipos, para que así no se pasen de los 15 minutos correspondientes antes de llegar a la sala. Cuando aquello ocurra, realizar este llamado a los equipos para que puedan asistir a la sala correspondiente y así justamente dar inicio al debate. Luego de aquello, hay que realizar las instrucciones preliminares correspondientes, ¿verdad? Pueden ser diferentes, ¿ya? Pero las más básicas son las siguientes. Por supuesto, primero dar una bienvenida correspondiente a todos los debatientes, a todos los oradores presentes, al público si es que corresponde, a los panelistas, generar una explicación de los tiempos,
¿ya? Y eso siempre es importante, porque aun cuando se da por entendido que los oradores ya conocen la reglamentación propia del torneo, siempre es importante dejar más o menos claro cuáles son los puntos del tiempo que ya más o menos todos conocemos y de qué forma se va a llevar a cabo. Aquello puede realizarlo o el juez principal o puede determinar que esa labor la lleve finalmente a alguno de los jueces panelistas si es que lo estima conveniente. Siempre suele realizarse que al primer minuto o un aplauso o un golpe en la mesa, algún ruido que logre detectar al orador de que finalmente ya va a comenzar este tiempo de preguntas, de intervenciones, de puntos de información. Luego al minuto 6, otro aplauso, otro golpe en la mesa, algo, otro ruido que logre identificar al orador para que logre ver que se acaba el tiempo de preguntas. Y luego al minuto 7, un doble aplauso o un doble golpe en la mesa para que sepa que se acabó su tiempo de intervención. Posterior a ello, siempre se les comenta a los oradores de que tienen unos 10 segundos, 15 segundos de gracia para que logren cerrar la idea y así justamente tomar asiento. Recordar siempre los tiempos porque nunca está de más. Y asimismo, cualquier duda, intentar resolverla en el momento. Generar, abrir justamente el espacio, así que hay cualquier duda que puedan tener los oradores, cualquier consulta que quieran realizar de antemano, ya sea respecto a algún punto específico de la reglamentación o algo que quieran comentar. Por supuesto, intentar desde el principio generar un respeto mutuo, generar un diálogo e invitar a los oradores a debatir en un espacio formativo, aunque fuera competitivo, pero formativo, y eso es lo importante. Entonces, ya que tenemos asignado la sala, los materiales, los oradores, sabemos cuál va a ser el juez que va a llevar a cabo el control del tiempo, ¿ya? Este tiene que, naturalmente, recordemos, también es importante comenzar el tiempo no cuando el orador se pare, no cuando el orador esté ordenando sus hojas, esté ordenando su garganta, sino que cuando comience su primera palabra, ¿ya? Ahí justamente parten los 7 minutos de intervención de este orador. Hay elementos importantes antes de pasar a la esencia del debate propiamente tal, que tiene que tener claridad un juez, que son 3 premisas que nos presenta Steven Johnson, que en primer lugar, recordemos que los jueces tienen que ser páginas en blanco, es decir, tienen que no generar ningún tipo de precedente en base al conocimiento específico que aquellos jueces tengan respecto a alguna materia. Asimismo, tienen que ser personas razonables, personas del promedio, que van a presenciar simplemente una discusión formal, que van a presenciar un debate, pero sin ningún tipo de prejuicio, ni positivo ni negativo, de antemano. Y eso es importante. En segundo lugar, la premisa del principio de la no intervención. Eso también es importante. Los jueces no tienen que ser protagonistas. Los jueces no tienen que realizar mayores intervenciones de las que les corresponde. Y asimismo tampoco tienen que realizar una intervención posterior que muchas veces ocurre. Relativo, por ejemplo, a completar ideas, completar argumentos, intentar como intervenir un poco más allá de lo que se dice en medio del debate. Y eso también es importante tener claridad. Y tercero, ser un juez también corresponde a un principio en donde nos dice Johnson en que tenemos que ser educadores. Y eso también es importante. El juez no solamente está ahí para evaluar el punto competitivo, para ver quién gana y quién se lleva los puntos, sino que ojalá generar justamente un espacio de formación para estos mismos oradores, que estas mismas personas puedan llevarse consejos que les sean útiles para las rondas posteriores o para la vida en general. Recordemos que el debate es justamente un ejercicio tremendamente útil para las personas. Por tanto, es importante recordar también el principio de ser un educador a la vez de ser un juez para que estos oradores mejoren naturalmente sus propias habilidades. Ahora bien, como ya les comentaba, este juez, la idea de antemano, antes de que comience el debate, es que no tenga que tener ningún tipo de prejuicio, ni con los oradores, eso es importante. La idea es que, y eso es probable que la organización vaya a tomar cartas en el asunto, si es que no ocurre, uno siempre tiene que tener la buena fe de por medio, que uno no logre justamente adjudicar equipos con los cuales hay algún tipo de conflicto de interés, algún tipo de relación personal, algún tipo de relación profesional, hay que tener esa precaución. Entonces, como les comentaba, pero así mismo tampoco hay que tener ningún tipo de prejuicio, ya sea un prejuicio racial, un prejuicio respecto a alguna nacionalidad, eso siempre hay que tener mucho ojo. Y en segunda instancia, tampoco un prejuicio con el debate, ¿ya? Por supuesto que los jueces también queremos ver debates que sean entretenidos, que sean dinámicos, pero no obstante tampoco tenemos que esperar que se dé a cabo un debate. Hay que adjudicar lo que ocurre en el debate, no esperar que se dé algún tipo de discusión. Y eso también hay que tenerlo claro de antemano.
Esto ligándolo, por supuesto, también a no tener ni utilizar ningún tipo de conocimiento personal que tengamos respecto a algún punto específico. Pero bien, pasemos al segundo ítem. Durante el debate, hay varios elementos que son importantes acá, que son consejos clave. ¿Ya? Primero, la actitud y la forma en medio de un debate. ¿Ya? En primer lugar, recordemos que el juez principal, también colaborado por sus jueces panelistas, tiene que justamente ir guiando el debate en cuanto a una suerte de moderación, ¿verdad? Ir haciendo pasar a los oradores cuando les corresponde, pero sin embargo, como ya comentaba en el punto anterior, no intervenir más de lo necesario. Ya tienen que tener, ojalá, el menor impacto posible dentro del debate del juez y procurar que se desarrolle de la manera más fluida posible. ¿Ok? Entonces tienen que, como les comentaba, ir guiando el debate, pero siempre, por supuesto, con un criterio general, ¿verdad? Y tiene que mantener una neutralidad en la forma. ¿Ya? Muchas veces no nos damos cuenta y de repente al estar afirmando de manera tácita, sin darnos cuenta, algún punto, eso puede cambiar justamente la forma en la cual el orador genera su discurso. Y naturalmente tenemos que procurar que eso no ocurra. Ya tenemos que ser seres que simplemente vean un debate de la forma más neutra posible, con todo lo que eso conlleva, en cuanto a la expresión facial, en cuanto a la forma, los movimientos, y simplemente realizar el trabajo para el cual estamos asignados en ese momento. En segundo lugar, un tema tremendamente relevante, que son la toma de apuntes. Hay muchas formas de tomar apuntes, realmente muchas, y va a depender siempre de cada uno, a nivel muy personal, analizar y encontrar la forma en la cual le es más cómodo tomar estos apuntes. Lo importante es eso, la comodidad, y saber y tener la certeza de que esa forma en la cual yo tomo apuntes me es cómodo para poder generar justamente y poder realizar todas las notas correspondientes para posteriormente tomar una decisión. ¿Ya? Eso es importante. La idea es procurar no copiar porque se hace de cierta forma en cierto país, porque se hace de cierta forma en cierta escuela, sino que propiciar un poco la que es la comodidad en cuanto a la toma de apuntes. Muchas veces, por ejemplo, hay jueces que una hoja simplemente la parten en dos, postura a favor, postura en contra, ¿ya? Y hacen eso justamente por cada uno de las 4 intervenciones por bancada que existen. ¿Ya? Hay jueces que la hoja la dividen en 8, hay jueces que la dividen en 4, pero siempre intenten procurar tener su propio método para que aquello les simplifique justamente el trabajo de decisión posteriormente. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la toma de apuntes? Procurar anotar todo lo que sea relevante, ¿verdad? No se trata de que sea un dictado en donde tengan que ir intentando escribir cada palabra que dice el orador, pero sí hay que tener mucho ojo del contexto, ¿ya? Hay debates en donde hay elementos que son más importantes que otros y que siempre se da dependiendo de lo que ocurra en el debate, y aquello uno como juez no lo puede considerar ni tampoco lo puede saber de antemano. Es por eso de que hay que intentar anotar todo lo que para una persona razonable promedio sea relevante, ¿ya? Comprendiendo, por ejemplo, todo lo que son los argumentos, todo lo que son las refutaciones, los seguimientos del argumento entre un discurso y otro, las definiciones, el contexto incluso. Todo aquello que pueda ser importante hay que ponerlo. ¿Ya? Asimismo, por ejemplo, los puntos de información. Hay que tener claridad quiénes son los que dicen los puntos, quiénes son los que los responden. Ir, ojalá, discurso por discurso, viendo justamente qué es lo que ocurre en el debate. Ojalá no tener un checklist. Nosotros sabemos de que cada orador, cada uno de las personas que debaten, tienen justamente ciertas tareas que cumplir, por así decirlo. Pero no tener un checklist e ir viendo qué es lo que van haciendo, porque, insisto, depende mucho del contexto del debate y también de la forma en la cual se estructura el debate, en la nacionalidad o la escuela de la cual viene el debatiente. Por tanto, eso es parte del prejuicio que no deben tener los jueces. En ese contexto hay que comprender de que tenemos que ir evaluando lo que simplemente ocurre en el debate e ir discurso por discurso, ordenándolo de manera fluida en nuestros apuntes. Una de las grandes recomendaciones en realidad que tiene que ver también con lo anterior es la simbología, ¿ya? Y que también es muy personal en realidad, en donde un gran tip es tener justamente simbologías que nos simplifiquen la toma de apuntes, porque de repente hay oradores o que hablan muy rápido o que generan justamente mucha información en muy poco tiempo, entonces hay que ir justamente generando una economía en la toma de apuntes y de esa forma, por ejemplo, tener simbologías para cuando viene una refutación, cuando vienen son los argumentos, cuando viene un punto de información, y puede ser lo que ustedes estimen conveniente, un asterisco, un guión, un punto, una estrella, lo que se les ocurra, lo que les sea cómodo. Lo importante es que les colabore en la misma toma de apuntes y segundo, que naturalmente lo vayan a entender después, no se les va a olvidar qué es lo que significa cada uno de sus símbolos.
Y otro punto importante en la misma economía en la toma de apuntes para poder ojalá captar la esencia de todo lo que nos dicen los oradores es escribir e identificar las etiquetas que muchas veces existen dentro del debate. Etiquetas en cuanto a las extensiones, en cuanto a los mismos argumentos, en cuanto a las refutaciones, y eso justamente nos va simplificando y nos va haciendo más fácil ir viendo cómo va funcionando entre discurso y discurso algún argumento, cómo se va respondiendo e ir siguiéndolo, por así decirlo. Bien, eso respecto al punto de la toma de apuntes. Hay otros elementos relevantes, como por ejemplo el hecho de que tenemos que siempre, al momento de escribir las cosas que ocurren en el debate, tomar en cuenta de que todo eso que estamos intentando captar tiene que lograr ser suficiente como para lograr justificar la decisión final que posteriormente se va a realizar. Por tanto, tenemos que tener esa claridad al momento de estar escribiendo y a la misma vez, aparte de la claridad, tener esa responsabilidad al momento de escribir. Hay circunstancias también excepcionales que ocurren o que podrían eventualmente ocurrir en medio de un debate. Como digo, son excepcionales porque depende mucho del contexto también. Y ahí es cuando el juez sí eventualmente puede intervenir un poco dependiendo de lo que se vaya dando. Por ejemplo, como sabemos, en un torneo internacional están debatiendo diferentes escuelas de debate, como ya he comentado, y por tanto muchas veces hay intervenciones en donde están acostumbrados, por ejemplo, a realizar, no sé, los golpes en la mesa como un método de aprobación, métodos de desaprobación como los chains, por ejemplo, pero sin embargo, cuando ya un juez se ve imposibilitado en su trabajo, en la toma de apuntes, puede eventualmente intervenir intentando poner orden, o cuando, por ejemplo, los oradores comienzan a, no sé, hacerle señas al orador que está enfrente de manera demasiado evidente, cuando los oradores empiezan a hablar de forma muy alta. Cada vez que el trabajo del juez se ve imposibilitado, hay que intentar intervenir, pero siempre, insisto, de manera sutil, ¿ya? Lo importante es que el debate se desarrolle de forma fluida y hay que intentar colaborar para que eso ocurra. Siempre teniendo, como ya comentaba, mucho ojo con los distintos estilos que existen respecto al debate a nivel internacional. Hay casos mucho más excepcionales que también pueden ocurrir y que ha pasado en muchos debates, cuando, por ejemplo, y ahí lo que uno tiene que aplicar es simplemente un criterio. ¿Ya? Hay que ser criterioso respecto a los contextos. Cuando, por ejemplo, un orador muy novato se pone a llorar, cuando un orador, por ejemplo, no sé, le pasa alguna circunstancia y se puede desmayar, hay que tener justamente ojo y procurar como juez principal ir colaborando en esas circunstancias, porque también en el debate se presume la buena fe. Entonces, los otros oradores pueden comprender ese tipo de contextos y hay que justamente ir viendo en el momento con la organización cómo ir manejando esas circunstancias. Pero siempre procurando que el orador sepa que es dueño de los 7 minutos y que finalmente el juez simplemente tiene que ver lo que pase en esos 7 minutos, más allá de intervenir para ver qué es lo que va a ocurrir. Habiendo dicho eso, pasamos al tercer ítem, que es después del debate. ¿Ya? Después del debate, naturalmente los oradores siempre se recomienda que se saluden de forma fraternal, después abandonan la sala y comienza justamente la etapa de deliberación. En torneos de este estilo tampoco hay mucho tiempo para deliberar, 10 minutos, 15 minutos. Entonces, en ese tiempo hay que también intentar economizar respecto a la forma en la cual se va a llevar a cabo ese planteamiento. En primer lugar, siempre es recomendable que los jueces, todos los jueces presentes, tengan un pequeño tiempo para revisar sus apuntes, ya un pequeño análisis personal, unos 3 minutos, 5 minutos, en donde los jueces puedan revisar sus notas nuevamente y hacerse una idea de qué fue lo que ocurrió en el debate e ir viendo justamente un parámetro personal, en primer lugar, de lo que pasó. Posterior a ello, se recomienda que comience justamente este análisis general, en donde tanto el juez principal como los jueces panelistas discuten como pares, intentando analizar justamente qué fue lo que pasó finalmente en el debate. Lo importante es que cuando los jueces discuten entre sí, siempre, primero, cada uno pueda dar su opinión personal de qué fue lo que ellos vieron en el debate y separar en dos instancias. Primero, los puntos en los cuales hay consenso, que son naturalmente, como ya comenté, como hay poco tiempo, es mucho más factible ir viendo primero donde hay consenso, eso ya tomarlo como una decisión cuando es unánime, ojalá. Recordemos que los jueces, el panel de jueces tiene que procurar que haya un consenso general. Entonces en esos puntos dejarlo y posteriormente comenzar ya a analizar e hilar fino en cuanto a los puntos donde no hay consenso, ¿ya? Recordemos que cuando creemos entre los jueces la conversación se va dando, tenemos que ir justificando cada uno
de estos puntos. Tenemos que respaldar nuestros comentarios como jueces, y eso es importante también, porque así no solamente se ve como una apreciación personal, así como a mí me pareció que este argumento cayó, sino que no, le explico a mis compañeros jueces, este argumento cayó, porque aquí tengo esta nota y esto fue lo que ocurrió. Entonces así vamos respaldando los comentarios y dentro de los mismos jueces nos vamos convenciendo de cuál finalmente es el mejor camino a tomar. Algunas recomendaciones generales respecto a los elementos a ponderar. Porque ya como les comentaba en la introducción, como el debate es un modelo subjetivo, el análisis del debate también tiene muchos elementos que son subjetivos. Comprendiendo ese punto, hay que siempre ver diferentes parámetros que nos pueden colaborar a la orientación para llegar a una decisión final. Primero, tenemos que comprender de que nuestra tarea como jueces es evaluar lo que ocurre en el debate, ¿ya? Muchas veces nos concentramos en analizar lo que nos hubiese gustado que pasara en el debate, que se hubiesen podido ir por acá, que ellos no dijeron esto, ellos no refutaron este punto que era tan fácil de refutar, pero aquello termina siendo irrelevante, porque lo único importante al momento de evaluar, de adjudicar, es analizar lo que realmente ocurre dentro del debate, ¿ya? Entonces, tienen que justamente realizar, ojalá, un seguimiento de la argumentación y de lo que es el contenido, ¿verdad? La esencia de cada uno de los equipos. Ir viendo y realizarse preguntas que pueden colaborarlo en esta tarea. Por ejemplo, primero, ver qué es lo que tenía que probar, por ejemplo, el equipo afirmativo. ¿Logró probar lo que tenía que probar? ¿Qué es lo que ocurre con el equipo afirmativo? ¿Cuáles son sus refutaciones al caso presentado por el equipo de gobierno? ¿Cuáles son sus propios elementos de contenido? ¿Cuáles son sus propios argumentos? Y realizar ese seguimiento por medio de los apuntes que ya les comentaba, que tienen justamente que ir realizando un seguimiento de cada uno de los argumentos que se van diciendo a lo largo del debate. Lo que tiene que hacer este jurado entonces es simplemente limpiar el debate, ir haciendo justamente un barrido general en cuanto a los puntos de choque principales, los puntos de discusión dentro de este debate, ir viendo justamente quién realmente cumplió, por tanto, con lo que tenía que realizar. No solamente hablamos de la estructura, que es un elemento que naturalmente colabora, sino que la esencia, el contenido del debate, la argumentación, la refutación y qué fue finalmente lo que prevaleció y qué fue finalmente lo que se logró comprobar o no comprobar a lo largo del debate. Recuerden que hay que evaluar nuevamente con una persona razonable, promedio, dejando de lado justamente los parámetros personales en cuanto a cualquier tipo de concepción o de conocimiento particular. También evaluar otros elementos paralelos que también pueden ser en algún momento importantes. Por ejemplo, muchas veces, lamentablemente, las definiciones terminan siendo importantes. Muchas veces hay puntos de información que también son relevantes y que también hay que tener claro quién fue el que lo realizó, quién fue el que lo respondió y de qué manera se fue desenvolviendo el debate a nivel general. Aun cuando sabemos justamente que el estilo, que la forma, también es un elemento que colabora dentro del debate, todos estamos más o menos en consenso de que justamente es el fondo lo relativamente principal, ¿verdad? Por tanto, la forma se evalúa, pero se evalúa como un conjunto dentro del fondo en el debate propiamente tal. Aquello incluso sale en el reglamento que se puede descargar en la página de SMUDE. Entonces, la forma justamente hay que evaluarla en cuanto a si es que ayuda o perjudica justamente a la performance, a la exposición del orador propiamente tal, si es que lo ayuda o si es que lo perjudica en cuanto el caso que intenta plantear, ya sea gobierno, ya sea oposición. Comprendemos, por tanto, de que el fondo es lo que debe predominar, sin embargo, también se puede ponderar algunos elementos de forma contenidos dentro del mismo fondo y ver si es que justamente como un todo logró colaborar o perjudicar en cada uno de aquellos puntos. Habiendo realizado todo este análisis, naturalmente hay que ver si es que finalmente se llega a un consenso entre todos los jueces. En caso contrario, ocurre el elemento de la votación entre todos los jueces presentes y si es que llegase a haber un empate en la votación, ahí es decisión del panelista, perdón, del juez principal realizar la decisión final. Por supuesto, como ya les comenté, siempre es recomendable que se llegue a un consenso porque así la decisión tiene un respaldo mucho mayor y una seguridad mucho mayor también. Bien. En cuanto a la retroalimentación, también se cuenta con poco tiempo, por tanto también hay que ser certero y hay que ir punto por punto a lo que realmente nos llevó el debate. Ya siempre son unos 10 minutos, es lo que recomienda el mismo reglamento de SMUDE. Ya esta retroalimentación la tiene que dar el juez principal o en caso de que, por ejemplo, en una votación los panelistas le hayan ganado en votos al juez principal, uno de los panelistas debe realizar esta retroalimentación.
Bien, tiene que realizarse, una retroalimentación es simplemente una suma de comentarios, de apreciaciones y de la fundamentación del fallo finalmente del panel de jueces. Y eso es importante. Entonces, para realizar esta retroalimentación es importante realizar todo este seguimiento que hicimos en privado al momento de analizar el debate junto a los jueces. ¿Cuáles estos elementos que ya nos hicieron tomar una decisión, hacérselos saber justamente a estos oradores? Y siempre es importante, ojalá, ir refiriéndonos a cada uno de los discursos que ocurrieron en el debate de forma muy puntual respecto a los puntos principales, más relevantes de cada uno de los oradores, pero así nos podemos dar justamente eh, la opción de ir diciéndole también a cada orador de qué forma puede ir mejorando en el debate. Recordemos el tercer punto, el tema de lo formativo, el ser un juez educador, y eso es importante. Entonces, a ir haciendo el barrido, el recorrido de qué fue lo que ocurrió en el debate, siempre es tremendamente importante que en la retroalimentación se den consejos hacia los oradores en cuanto a aspectos de fondo, de forma, pero se den justamente diferentes elementos para que estos mismos oradores puedan ir mejorando en las siguientes rondas o a futuro a nivel general. Hay que explicar entonces la ponderación que se realizó como jurado en cuanto a los puntos principales del debate y generar, por supuesto, el ranking del primer a cuarto lugar de esa manera. Hay diferentes excepciones cuando el jurado puede evaluar, que son excepciones realmente que, insisto, hay que también tener criterio. Y eso es importante. Por ejemplo, la regla de los 5 minutos, del que el equipo que puede llegar 5 minutos después del tiempo de preparación tiene 0 puntos de manera automática. Hay que tener criterio respecto a qué fue lo que ocurrió, hay que ir viendo, siempre recordemos que el debate tiene que ser lo importante. Y en segunda instancia, por ejemplo, hay otra excepción importante cuando ya el jurado sí decide de manera unánime que algún orador hostigó a otro, ya sea por temas de religión, de sexo, etnia, nación, discapacidad, eh, eh, preferencia sexual, etcétera, puede justamente también dar un 0 punto de manera automática, pero que tiene que ser unánime y que también son elementos que son muy excepcionales en torneos de esta categoría. Habiendo analizado todo lo anterior, no debiese ser problemático realizar una buena labor como juez. Siempre es importante recordar, somos páginas en blanco, ¿ya? Hay que recordar el principio de no intervención, no hay que ir justamente rellenando lo que los oradores no dijeron, hay que evaluar lo que ocurre en el debate realmente, hay que realizar un seguimiento del contenido, de la esencia, siempre ligado a qué fue lo que ocurrió también con la forma, y ser educadores para que así todos podamos aprender del debate, porque finalmente el debate de eso se trata, de aprender entre todos. Muchas gracias. Espero que este pequeño tutorial les pueda ser útil en algunas circunstancias. Son elementos muy básicos, pero que siempre, nunca en realidad están de más recordar. Por tanto, muchas gracias por la instancia, por la oportunidad y espero que nos veamos en España. Un abrazo.